Vamos a estar estudiando este tema, la creación, testimonio bíblico y fundamento teológico. Con esto entramos a otra sección de teología. Hasta ahora ya hemos estudiado nosotros teología propia, también hemos estudiado nosotros bibliología. El día de hoy vamos a empezar una nueva sección de teología que tiene que ver con angelología, tiene que ver con la creación y tiene que ver con el ser humano, la antropología, que es el hombre a la luz de la Biblia. Ahora, hermanos, vamos a estar analizando entonces la creación, el testimonio bíblico y el fundamento teológico de la creación. ¿Ok? Muy bien. Nosotros los cristianos creemos que Dios creó todas las cosas, ¿verdad? ¿O usted cree que las cosas vinieron de la nada? No, ¿verdad? ¿La nada qué produce? Nada. La nada produce nada. Así que todas las cosas tuvieron que haber venido de algo que existe, de algo que es verdadero. Ahora, ¿qué significa creación? ¿Qué significa la palabra creación? Los teólogos han usado el término creación para referirse básicamente a dos cosas. Lo primero es que algunos hablan de creación usando el término para referirse a la actividad creadora de Dios. Entonces, cuando los teólogos usan creación para referirse a la actividad creadora, entonces creación significa el acto de crear, ¿no? Augustus Strong, este teólogo norteamericano, decía que la creación ocurre cuando un Dios trascendente significa que está fuera de los límites de nuestro universo, de nuestro tiempo, de nuestro mundo, de nuestra materia, fuera de nuestra dimensión, fuera de esta dimensión hay un Dios que trasciende, hay un Dios que está más allá, que no está limitado al tiempo, espacio y materia. Este Dios es un Dios trascendente. Cuando este Dios trascendente y personal origina la creación o el acto creativo, esa es una creación. Ahora, él dice, la creación es el acto libre del Dios trino por el cual en el principio hizo todo el universo visible e invisible para su propia gloria y sin utilizar materiales preexistentes. ¿Ok? O sea, Dios creó todo de la nada y creó todo lo que conocemos sin utilizar materiales preexistentes, como lo dice el libro de Colosenses, ¿ok? Como lo dice el libro de Colosenses. Él es antes de todas las cosas y sin él nada hubiera sido hecho, como dice Juan 1:3. Karl Barth, por ejemplo, este teólogo neoortodoxo, dice que la creación es la primera de la serie de las obras del Dios Trino y por lo tanto es el principio de todas las cosas distintas a Dios mismo. Evidentemente, todas las cosas que hoy en día existen, que son creadas, son diferentes a Dios, que es un Dios verdadero, que es un Dios trino, ¿verdad? Entonces, estos teólogos, tanto Augusto Strong como Karl Barth, están utilizando el término creación para referirse al acto creativo de Dios. Pero otros teólogos utilizan el término creación para referirse al resultado de la actividad creadora, ¿no? O sea, el acto creativo, ¿qué produce? Creación. Entonces, utilizan el término creación no para referirse al acto de Dios de crear, sino para hablar del producto que Dios creó. Y entonces la creación sería, según algunos teólogos, el producto final. Edgar Young Mullins, este teólogo, dice, por creación queremos decir todo cuanto existe con excepción de Dios. O sea, el producto final del acto creativo de Dios, eso sería la creación.
Entonces, ¿qué significa creación finalmente? ¿Recuerda nuestra frase exegética teológica? ¿Cuál es? Las dos cosas, ¿no? Queremos decir entonces que complementando las dos ideas, la creación, ¿qué es? La creación es el acto de Dios personal de llamar a existencia todas las cosas que ahora existen. Pero la creación no solamente es el acto de crear, sino que la creación también es el resultado de esa obra creadora. ¿Ok? Es el resultado de esa obra creadora. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, hermanos? ¿O todo está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, creación es, resumiendo, el acto de crear, pero creación también es el producto de ese acto creativo de Dios. ¿Ok? Muy bien. ¿La Biblia dice que Dios creó todas las cosas? Evidentemente. Hay un testimonio en la Biblia que nos dice que Dios es el creador de todo lo que hay. En nuestra época, la tarea de explicar la doctrina de la creación, ojo, no debe comenzar con observaciones científicas o con especulaciones filosóficas, sino que más bien debe iniciarse haciendo exégesis, o sea, una interpretación correcta de los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, de lo que estos textos enseñan acerca de la creación. Mire, cuando hablamos de la creación, algunos creyentes empiezan hablando de la creación por medio de reflexiones de la filosofía. Por ejemplo, todo lo que existe tiene un principio, causa y efecto y cosas por el estilo. Y está bien, pero no es el punto principal. ¿Ok? No es el punto principal. Cuando nosotros los cristianos vamos a hablar de la creación, tenemos que referirnos o tenemos que estudiar la creación primero, no desde la ciencia, no desde la filosofía, sino desde la Biblia. ¿Ok? El propósito de nosotros primero, no, pero ¿cómo convenzo al ateo? Tú olvídate del ateo. Si tú como cristiano no entiendes bien qué cosa es la creación, ¿cómo vas a explicar a un ateo qué cosa es la creación? Si tú como cristiano tienes falsos conceptos, ojo, tú como cristiano tienes falsos conceptos sobre la Biblia, sobre Génesis, y se lo explicas a una persona que no cree en Dios, pues evidentemente vas a encontrarte con un gran problema, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando estudiemos el tema de la creación es, número uno, lo primero es que nosotros entendamos bien lo que Génesis está diciendo. ¿Por qué lo está diciendo? ¿Para qué lo está diciendo? ¿Ok? Y poder interpretar correctamente no solo los pasajes del Antiguo Testamento, sino los pasajes del Nuevo Testamento que nos hablan sobre la creación. Muy bien, la Biblia, la palabra de Dios, da testimonio de la actividad creadora de Dios. Y ese testimonio es parte fundamental de lo que los cristianos de hoy deben creer y enseñar acerca de la creación. Tú vas a predicar sobre la creación, tú vas a hablarle a tu amigo científico, ateo, agnóstico, a tu profesor hereje, le vas a hablar acerca de la creación, empieza por la Biblia. Empieza explicando lo que la Biblia dice sobre la creación, no la ciencia, no la filosofía. Empieza por la Biblia. Porque, hermanos, el problema no está en la Biblia, el problema está en cómo se ha interpretado incorrectamente el texto bíblico. ¿Ok? Se ha interpretado incorrectamente el texto bíblico queriendo que el texto diga cosas que en verdad nunca ha dicho.
¿ok? Vamos a empezar viendo la creación en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la creación en el Antiguo Testamento? Encontramos el relato de la creación en el capítulo 1, versículo 1 al 2, el relato de la creación encontramos en Génesis 1, versículo 1 al capítulo 2, 4, que es el primer relato de la creación. Y tenemos un segundo relato de la creación en el capítulo 2, versículo 4 y versículo 20, al versículo 25. ¿Ok? Tenemos el primer relato de la creación y el segundo relato de la creación. El primer relato se centra en la actividad creadora de Dios. El segundo relato se centra en la creación del hombre. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos relatos de la creación tenemos? 2 relatos. El primer relato se centra en lo que Dios crea y el segundo relato se centra en el ser humano. En estos relatos se menciona una situación caótica de la tierra antes de que Dios obrara la creación del mundo de manera secuencial, ¿no? ¿Cómo empieza? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el mundo era un caos acuático. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? El mundo era un caos acuático. Hasta que Dios decide empezar la creación de todo. Dios mismo decide empezar la creación de todo, de manera que, de manera secuencial. Lo empieza con una secuencia. Esta secuencia lo conocemos ya por el mismo relato. En el día 1, Dios crea el día y la noche. En el día 2, Dios crea el cielo. El cielo era una bóveda. Ok, ya lo veré, ya lo vimos, creo, ¿no? ¿Se acuerda usted cuando hablamos acerca de la inefabilidad de la Biblia? Habíamos hablado que en la cosmovisión hebrea, los hebreos creían que en el cielo había una bóveda, ¿no? Un techo. Era un techo que impedía que aguas que estaban fuera de la atmósfera cayeran dentro, ¿no? Y este techo era un techo de bronce, ¿no? Ellos creían que era un techo de bronce. Esto es parte de la cosmovisión, ¿qué? Antigua. ¿Estamos? Voy a poner una imagen, a ver, voy a poner una imagen, un ratitito. A ver, voy a poner esta imagen para que podamos recordar un poco. Un momentito. Ya. A ver, vamos a buscar acá el archivo. Muy bien. Aquí está, para que recordemos un poquito lo que habíamos visto cuando hablamos de la confiabilidad de la Biblia, ¿no? Esto era lo que ellos entendían antiguamente, ¿no? Ellos creían que el mundo era así. O sea, nosotros sabemos, ¿verdad? Nosotros sabemos, a ver, voy a usar mi pizarrita acá teológica. A ver. Nosotros sabemos que este es el mundo, ¿ok? Y el mundo está dentro de ¿qué? Dentro de un espacio infinito, ¿verdad? Dentro de un espacio infinito. Probablemente tenga su fin, pero no sabemos exactamente eso. Lo especulamos. Sabemos que la Tierra, ¿verdad?
sabemos nosotros que esta tierra de aquí está suspendida en el espacio. ¿Estamos de acuerdo o no? Está suspendida en el espacio. Y que en el espacio, ¿qué hay? Hay meteoritos, hay otros planetas, ¿verdad? Hay nebulosas, etcétera. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Lo que no hay es agua. Agua no hay, pues, ¿verdad? Pero los antiguos hebreos no sabían nada de esto. La cosmología antigua decía que la tierra no era redonda. La cosmología hebrea decía que la tierra era plana. Era circular, sí era circular, pero era circular plana, como lo es un disco. ¿Me entiende? Y ellos creían que esta tierra era así más o menos, era como una pizza, ¿no? Y que aquí estaba el Seol, ellos creían que aquí estaba el Seol, en la parte profunda de la tierra, y esta era la tierra. Aquí estaban los países, las naciones, el mar, etc. ¿Se da cuenta o no? Ellos creían que así era la tierra. Pero ellos creían que aquí afuera había agua, había muchísima agua. Todo estaba cubierto de agua. Pero entonces Dios para evitar, ojo, Dios para evitar que el agua caiga dentro de la tierra, le creó una bóveda. Esa bóveda, ese techo, ellos le llamaron raquia. Raquia, o también se le llama, ¿cómo le dice la Biblia? Creó Dios el firmamento, ¿no? En el Antiguo Testamento dice, y creó Dios el firmamento. Ahora, ¿firmamento de qué palabra viene? Viene de la palabra firme. ¿Y por qué firme? Porque ellos creían que esta raquia, ellos creían que esta bóveda era de bronce. Y como era de bronce, impedía que el agua que estaba afuera cayera dentro de la tierra. ¿Se da cuenta o no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esto? ¿Ya? Eso era lo que ellos creían. Ahora, esto de acá, ojo, esto de acá se creía hace muchísimos años atrás, 3.000, 4.000 años atrás, 5.000 años atrás. La gente lo creía. ¿Por qué? Porque no conocía nada de esto. Ellos no conocían esto. Este era el mundo, esta era la cosmología que tenían ellos. ¿Y dónde estaba el sol y la luna? El sol y la luna eran astros que estaban dentro de la bóveda. ¿Se da cuenta o no? Pero todo fuera había ¿qué? Había agua, ¿no? ¿Y dónde estaba el templo de Dios? Ellos decían que sobre las aguas estaba el trono y el templo de Dios, flotando sobre las aguas, ¿no? Eso era lo que ellos entendían, ¿ok? Ahora, alguien dice, ¿y por qué Dios no les corrigió a ellos? ¿Sabe por qué Dios no les corrigió? Porque el interés de Dios no era hacer un libro de ciencias naturales. O sea, Dios no dijo, oye, voy a hacer que se escriba la Biblia, pero que empiece explicando qué es lo que hay fuera. No, Dios permitió que los autores de su propio contexto histórico-cultural extrajeran lo que ellos entendían. Dios lo permitió. Y la Biblia entonces se escribe desde esa perspectiva cultural antigua. ¿Me entienden o no? Entonces, alguien puede decir por ahí, entonces la Biblia es falsa. No, la Biblia no es falsa. La Biblia es verdadera, pero hay que entenderla como lo entendió el escritor, como lo entendieron los primeros lectores, en ese contexto de lo que ellos creían. ¿Ok? Entonces, hay que entender la Biblia en su propio contexto. Es evidente, entonces, que si ellos creían que el mundo era de esta forma, y voy a ponerlo acá para que ustedes recuerden un poquito, es algo así, como yo les había mostrado, ¿no? Es evidente que si ellos creían que el mundo era de esta forma, o sea, aquí estaba el cielo de Dios, fuera había agua, ¿se da cuenta? Fuera había agua, y acá estaba la tierra como un disco flotando y estaban los pilares de la tierra. Si ellos creían esto de acá, es evidente que cuando ellos expusieran la creación, ellos expusieran la creación desde la perspectiva de lo que ellos conocían, ¿no? Yo te pregunto a ti,
si Dios te dijera ahora, que no te va a decir, pero si Dios te dijera, a ver, escribe un relato de la creación, ¿con qué empezaría usted escribiendo ese relato de la creación? Empezaríamos escribiendo, bueno, Dios creó las galaxias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora nosotros conocemos que el mundo no es el centro de todo. Antes la gente creía que el mundo era el centro de todo. Hoy sabemos que el mundo no es el centro. El mundo, ojo, el mundo es parte de un sistema planetario, ¿verdad? Y el sistema planetario es parte de una galaxia. Y la galaxia es parte de un conjunto de galaxias. Y ese conjunto de galaxias forman un universo de los millones de universos que hay. O sea, ¿usted se imagina eso? Entonces, si usted tuviera que escribir un relato de la creación, ¿usted con qué empezaría? De repente empezaría con, Dios creó todos los universos, ¿no? Y creó la Vía Láctea. Y en la Vía Láctea, Dios creó ¿qué? El sistema planetario solar. Y en el sistema planetario solar, Dios creó la Tierra. Y como fuera de la Tierra no hay fuerza magnética, no hay la fuerza de gravedad, entonces la Tierra está suspendida en el espacio. Y Dios puso en circulación la Tierra, ¿sí o no? Ahora, todo eso nosotros lo entendemos ahora. Y nosotros diríamos que Dios creó la Tierra de esta manera. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros conocemos, esa es nuestra cosmovisión, es lo que nosotros conocemos hoy en día. ¿Estamos de acuerdo o no? Es lo que nosotros sabemos, lo que nosotros conocemos hoy en día de nuestro universo. Pero Dios no nos ha dicho a nosotros que escribamos el relato de la creación hoy. ¿Me entiende? Dios le dijo a los antiguos hebreos que escriban el relato de la creación. Y los antiguos hebreos que no conocían nada de la Vía Láctea, del sistema planetario, que no conocían nada de las galaxias, nada de los agujeros negros, los antiguos hebreos que no sabían nada de este macrouniverso que existe, se centraron solamente en lo que ellos veían, que era la Tierra, y que ellos creían que era plana, y que ellos creían que tenía una bóveda de bronce que cubría que el agua no cayera. ¿Me dejo entender o no? Y entonces Génesis capítulo 1 nos está relatando la creación del universo, no desde la perspectiva moderna, sino desde la perspectiva ¿qué? Desde la perspectiva antigua. ¿Hasta ahí me dejo entender o no? ¿Estamos claros o no? Amén, pastor. Entonces, Amén. si alguien, por ejemplo, quisiera buscar, ¿no? Si alguien quisiera buscar, por ejemplo, en la Biblia, la creación de la Vía Láctea, ¿lo va a encontrar? No lo va a encontrar. Si alguien quisiera buscar la creación de la estrella Onocentauro, no lo va a encontrar. ¿Por qué no se va a encontrar? Porque el relato del Génesis ha sido escrito no desde la perspectiva moderna, con parámetros modernos, con cosmología moderna, sino que el relato de Génesis es escrito hace 3.500 años atrás, 3.000 años atrás, se ha escrito desde una perspectiva cultural antigua. ¿Me entienden o no? Por eso en el versículo número 4 y 5, si no me equivoco, donde dice Dios, haya firmamento, y se creó el firmamento. Ese firmamento no es por si acaso lo que tú ves. Cuando te vas a la playa, te vas allá, ves el horizonte. Ese no es el firmamento. Algunos estudiosos, comentaristas dicen, el firmamento que Dios crea es la capa de ozono. Pero la capa de ozono no equivale al término hebreo raquia, porque raquia significa algo que es firme, sólido, es bronce. ¿Me dejo entender o no?
Entonces, cuando la Biblia dice, y Dios creó el firmamento, lo que realmente crea es esta bóveda. ¿Me dejo entender? Es esta bóveda. ¿Y por qué tenía que escribirse eso? Porque era como ellos entendían el mundo y evidentemente, si ellos no incluían eso, los lectores antiguos no hubieran creído en ese relato. ¿Por qué no hubieran creído en ese relato? Evidentemente no hubieran creído en ese relato porque la cosmología antigua era que todos creían que hubiera una bóveda. ¿Me entienden o no? Todos creían que hubiera una bóveda. Entonces, hubiera sido inconcebible pensar que no había una bóveda celeste. Ellos creían que sí existía. Ahora, si el escritor del Génesis quiso decir que Dios que es creador de todo, incluyó en su relato, inclusive la creación de la raquia, inclusive la creación de esta bóveda. ¿Me dejo entender o no? Ahora, concluyo con esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Biblia nos dice, el mensaje central del Génesis es Dios es creador de todo. Ese es el mensaje central del Génesis 1 y 2. Dios es creador de la tierra, del cielo, del mar, de las aves, del hombre. Dios es creador de todo, omnipotente, porque todo lo ha hecho. Pero las descripciones, ojo, escúcheme acá, las descripciones de esa creación y la cronología de esa creación es un relato que está escrito desde una perspectiva cultural y cosmológica antigua, no moderna. Porque si fuera moderna, la estructura del relato evidentemente sería otro. ¿Ok? Quiero terminar acá, pero quiero saber si hay preguntas. De repente hay preguntas, hermanos. De verdad, si usted tiene pregunta, hágalo, hermano. No me gustaría que se quede usted con las dudas. ¿Hay preguntas? ¿No hay? Muy bien. De igual manera vamos a dejar a nuestro hermano Bismarck que nos ayude mirando si en Facebook hay preguntas, ¿ok? Para poder responder. Entonces, hermanos, recuerde, los relatos de Génesis nos hablan de una verdad que es irrefutable. Nuestro Dios ha creado todo. Pero la cosmología, el orden, los eventos de la creación están narrados en Génesis de una manera que los antiguos hebreos lo podían entender porque para ellos había escrito. Ellos fueron los primeros receptores de ese relato. Y en su cosmología, ellos entendían de esta manera. ¿Ok? Entonces, alguien puede decir, oye, entonces la Biblia nos habla mentira. No nos habla mentira, la Biblia nos habla verdad. Siempre nos habla verdad. Pero hay que recordar que el libro de Génesis se escribió para usted. Hermano, el libro del Génesis se escribió para mí. ¿Para nosotros se escribió Génesis o para quién se escribió Génesis? El libro de Génesis se escribió para los antiguos hebreos. ¿Me dejo entender? Para que los antiguos hebreos y para que los pueblos paganos que estaban alrededor de Israel creyeran que el creador de todo, ¿quién es? Yahvé, el único Dios. Pero si para ellos fue escrito, ojo, si para ellos fue escrito y para esos pueblos fue escrito, fueron los primeros receptores del relato, entonces la manera de narrar tenía que ser una manera antigua, con una cosmovisión antigua, con términos antiguos, para que ellos lo puedan entender. ¿Me dejo entender o no? Ellos tenían que entenderlo, no nosotros. Ahora, la palabra de Dios trasciende, sí trasciende, pero lo que trasciende del relato de Génesis no es si es que hay una bóveda de bronce, porque sabemos que no existe. Lo que trasciende en el relato de Génesis no es si realmente ese fue el orden de la creación. Lo que trasciende en el relato de Génesis es que nuestro Dios ha creado todas las cosas. Y eso quiso el autor del Génesis transmitir.
que Dios es un Dios creador de todo. Nada se compara a nuestro Dios. Amén. ¿Preguntas? ¿Preguntas, hermano? ¿O todo está claro? ¿Nada? Muy bien. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, el relato de Génesis, por eso es que algunos han discutido, ¿no? Algunos han discutido. ¿El relato de Génesis es literal o no es literal? ¿Y por qué discuten algunos teólogos? Porque si el relato de Génesis está narrado desde una perspectiva cosmológica antigua, no actual, entonces no podría ser literal. Lo que se rescataría sería el mensaje, más que la literalidad del texto. ¿Se da cuenta o no? Ahora, es evidente que el texto no está escrito desde nuestra perspectiva científica, cosmológica hoy en día. Así que ha sido escrito desde una perspectiva cosmológica antigua. Entonces, algunos dicen, ¿es literal o no es literal? ¿Se da cuenta? Hay teólogos que dicen que no se hizo el mundo en 6 días. Eso es simbólico, sino que pasó un largo proceso de miles de años mientras que Dios iba creando las cosas. No voy a entrar a ahondar en este tema mucho porque si no nos quedaremos aquí hasta mañana, pero lo cierto, y vamos a tratarlo más adelante en algún momento, pero lo cierto es que hay algo que es irrefutable, que no se puede refutar. Lo que no podemos refutar es que Génesis no se ha escrito desde una perspectiva moderna. ¿Ok? El relato de la creación es un relato que se ha escrito desde una perspectiva antigua. Desde una perspectiva antigua, desde una cosmología antigua. ¿Ok? Y el orden, el inicio del relato, los detalles del relato de Génesis están enmarcados muy bien con un contexto antiguo. ¿Ok? Era como los antiguos pobladores explicaban la creación del mundo. ¿Ok? O sea, los antiguos hebreos explicaban de esta manera, los antiguos mesopotámicos, los antiguos babilonios, los sumerios, explicaban de esta manera el mundo y su creación. ¿Ok? Muy bien. Pastor, Sí. también podemos decir que el orden, como lo manifiesta Génesis, lo podemos tomar de manera también no literal, sino bajo un contexto. Ok. Claro, como le digo, hay teólogos que dicen que no es literal el orden ni el proceso creativo, sino el acto. O sea, Dios es un Dios que ha creado todo y todo es hecho por su mano, ¿no? Pero como el relato es un relato que se ha escrito desde una perspectiva antigua, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser literal ese orden. Hay algunos teólogos que dicen que no, otros teólogos dicen que sí, debería ser literal ese orden, ¿no? Pero hay algo que no podemos perder y yo creo que es lo principal para entender bien el relato de Génesis. Es entender que es algo en el que todos los teólogos tienen que estar de acuerdo. La narración del Génesis, de la creación, no es una narración moderna, es una narración desde una cosmovisión antigua. Eso es algo que ya tiene que quedar de hecho claro. Y si uno entiende que es una narración desde una cosmovisión antigua con conceptos antiguos, entonces evidentemente tendría que ir pensando en la literalidad o no. El mensaje central es único, nadie va a cambiar. Dios ha creado todo. Yo creo que Dios ha creado todo, ¿no? Pero Dios permitió que el autor escribiera desde su perspectiva cómo fue ese acto creativo, ¿no? O sea, no es que de repente nosotros creemos, ojo, de repente nosotros creemos que el autor del Génesis recibió una revelación, ¿no? Ahí viene la confusión.
La confusión es que nosotros creemos que la Biblia fue toda revelada. ¿Toda la Biblia fue revelada? No, toda la Biblia no fue revelada. Hay muchas cosas de la Biblia que fueron sacados de otros textos y que la misma Biblia dice que se usó otras fuentes, como el libro de las crónicas de Judá, de Israel, de las batallas de Yahvé o del libro de Jacer. O sea, la Biblia utilizó tradiciones orales, la Biblia utilizó fuentes escritas, la Biblia utilizó testimonios de personas. ¿Me dejo entender o no? Sí hubo muchas cosas que fueron reveladas, como por ejemplo cuando Ezequiel recibe una visión espiritual, eso fue una revelación. Pero vamos a preguntarnos, ¿Génesis 1 es una revelación o no es una revelación? ¿Cuál fue el origen de Génesis 1? ¿Fue una fuente oral? ¿Alguien le contó a otro lo que había pasado? ¿Sabe qué? No puede ser una fuente oral. ¿Por qué? Porque nadie estuvo cuando Dios creaba las cosas. Para que la fuente oral sea verdadera, el primero que vio la creación tuvo que haberle contado a otro, y ese otro a otro, ¿me entiendes? Pasa como cadena el relato y alguien lo escribe. Pero la pregunta es, oiga, un ratito, tranquilícese. ¿Quién estuvo al principio de la creación para saber si sucedió así? Nadie. ¿Se da cuenta o no? Ahora, otro podría ser, es una revelación. La pregunta es, ¿el texto dice que es una revelación? ¿El texto dice que Dios le reveló a Moisés como película cómo fue la creación? No, el texto no dice eso. Eso usted lo puede imaginar, eso usted lo puede creer, eso usted lo puede inventar, pero no dice el texto que eso sea una revelación. ¿Me dejo entender o no? Y mire, cuando uno compara el texto de Génesis 1, que es un texto de la creación, con otras culturas que estaban alrededor del pueblo de Israel, como la cultura, por ejemplo, babilónica, uno se va a dar cuenta que estos relatos de la cultura babilónica eran relatos muy parecidos al del libro del Génesis. Y lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ok? ¿Pero qué quiere decir esto? ¿El autor de Génesis se copió? No se copió. Lo que el autor del Génesis hace es, de nuevo, como les digo, utilizar la cosmovisión que todos los pueblos antiguos tenían para explicar algo para su época. ¿Ok? ¿Cómo se llama eso? A eso le llamamos contextualización. Contextualización. Yo les voy a explicar un poquito de algo, ¿ok? Yo quiero que me escuchen acá, que me entiendan. A ver. Voy a explicar esto de manera bonita. A ver, miren. Algunos dicen que Dios no se acomoda a la cultura, que Dios es 100% cultural y por lo tanto la revelación de la Biblia tiene que ser también acultural. Yo creo, hermano, que la revelación de la Biblia no es acultural. Ahora, por qué diríamos que la creación, o que la Biblia en sí misma, la revelación de la Biblia no es acultural, sino cultural? Básicamente por esto, mire, Dios permitió que el relato genesiano, que el relato de Génesis, pueda ser dicho en un contexto para que la gente de su época lo entendiera, con elementos de su época, con, con símbolos que la gente conocía de otros relatos de su época para que lo pueda entender. Esto no es extraño. A ver, yo lo voy a explicar. Miren, ¿cuándo llegaron los españoles aquí al Perú? ¿Cuándo llegaron los españoles al Perú? 1532. ¿Ok? 1532.
Ellos vinieron con una religión. ¿Cuál fue la religión? Católica, ¿verdad? Se supone que los católicos trataron de ¿qué? De evangelizar a los incas, ¿verdad? Los católicos trataron de evangelizar a los incas. Pero ¿cómo hacían los católicos para hablarle a los incas, para hablarle a los nativos? ¿Cómo hacían los católicos para hablarle a ellos de Dios? Los nativos, los incas, ¿sabían de Yahvé? No. ¿Sabían de Jesús? No. ¿Sabían del Espíritu Santo? No. ¿Ellos qué conocían? Conocían al Dios Inti, al Dios Huiracocha, al Dios Pachamama o Pachamanca, etc. ¿Me dejo entender o no? O sea, cuando vinieron los primeros católicos, y eso está atestiguado en las crónicas de la conquista, los católicos le predicaban a los antiguos nativos peruanos, le predicaban, pero les hablaban del Dios creador. ¿Y saben qué? Entre los antiguos incas, el Dios Inti no era el Dios creador. El Dios creador de todo, entre los antiguos incas, era el Dios Huiracocha. Entonces, cuando los católicos quisieron compartir, ¿no? Con los antiguos nativos, les quisieron compartir que Dios es creador de todo. ¿El nombre de qué Dios creen ustedes que usaron para que los antiguos nativos puedan entender al Dios creador? Utilizaron el nombre del Dios Huiracocha. ¿Me entienden o no? Entonces, los antiguos españoles católicos les decían que Huiracocha y llamaban a Dios, al Dios cristiano lo llamaban Huiracocha. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de contextualizar el evangelio a una cultura que no conocía nada de Dios. ¿Me dejo entender o no? Pero eso no fue lo único que sucedió. Lo más interesante es que trataron de llevar una cultura a otra y traspasar elementos. Porque, por ejemplo, cuando los antiguos católicos le predicaban a los nativos y le decían que Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los antiguos nativos se preguntaban, ¿y qué es un cordero? Porque en América no habían llegado las ovejas. No habían ovejas ni corderos en América, no existían. Los primeros que traen las ovejas y los corderos son los españoles. Entonces, ¿cómo explicarle a un nativo que Cristo es el Cordero de Dios? ¿Cómo usted le explicaría? ¿Cómo le explicaría? Tendría que utilizar usted un animal que es conocido por esa cultura, que se asemeje en algo al Cordero de Dios, ¿no? Y poder hacer esa analogía. Y los antiguos católicos españoles, cuando hacían esto, ellos decían que Cristo era la alpaca de Dios, o que Cristo era la llama de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se da cuenta o no? Ahora, ¿Cristo es la llama de Dios, la alpaca de Dios? No, pero no había otro animal que pudiera ser equivalente a un animal de ganado en el antiguo Tahuantinsuyo. ¿Me entienden o no? Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Hábilmente contextualizaron la religión cristiana con nombre del dios Huiracocha, con animales que conocían en su época y trataron de explicarle el evangelio a esta cultura nueva. Si esta es una realidad, yo les pregunto, para que ustedes puedan entender, ¿no? Cuando Dios le dice al autor del Génesis, escribe Génesis, el autor del Génesis, cuando tiene que relatar, lo relata para su cultura, lo relata para su época, lo relata para su momento. ¿Me dejo entender o no?
y usa elementos, usa historias conocidas de su momento, de su época, para hablar de la creación. No es que esto sea literal, pero lo utiliza para que el pueblo de su época, la cultura de su época, entienda que Dios es un Dios realmente creador. ¿Ok? Muy bien. ¿Quedó claro, creo? ¿Quedó claro? ¿Sí? Pastor, hay una pregunta del hermano Alex del Facebook. Le dice, Pastor, ¿podría darnos ejemplos de armonía entre la creación y la Trinidad, solo para aclarar? Ok. Bueno, lo vamos a ver al final de este tema, pero evidentemente la Trinidad ha estado activa en la creación, ¿no? El Padre ha estado creando, el Hijo también ha estado creando y el Espíritu Santo también han estado creando. Eso lo conocemos por lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ok? Pero lo vamos a ver al final. Muy bien. Los teólogos latinos han distinguido del relato de la creación la obra de división, que es cuando Dios divide las cosas en los 3 primeros días, y las obras de ornamentación o de adorno, que sería el día cuarto, día quinto y día sexto. Luego tenemos un segundo relato de la creación. El segundo relato de la creación, el relato de la creación del hombre, ¿no? En este relato se menciona que el hombre fue formado del polvo de la tierra y que se le dio aliento de vida y que el hombre se encontraba en el jardín del Edén, ¿no? De esta manera se dice que la mujer fue tomada del varón, ¿no? Este es un relato más antropocéntrico, este es un relato que más se centra en lo que, en el hombre, ¿no? En cómo el hombre ha sido creado. El Génesis 1 se centra más en el acto creativo de Dios, Génesis 2 se centra más en el relato propiamente dicho, ¿ok? Otros pasajes del Pentateuco sobre la creación. Génesis 14, 19 dice que Dios es reconocido como el creador de los cielos y de la tierra. Deuteronomio 4, 32 alude al día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Los profetas del Antiguo Testamento también hablaron sobre la creación y dijeron que Dios era el creador de todo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pasajes en el libro de Amós, tenemos Amós 4:13, tenemos pasajes en Jeremías capítulo 12, versículo 16 y capítulo 27, versículo 5, y tenemos otros pasajes también de Dios como creador en el libro de Isaías, ¿ok? En el libro de Isaías. En los libros sapiensales, cuando hablamos de libros sapiensales nos referimos a los libros poéticos, también se encuentra relatos sobre la creación, ¿no? Se dice que, o se celebra, perdón, en Job 26, 7 al 14, se celebra todo el acto creativo de Dios. En Job 38, versículo 4 al 11, se dice que solo Dios fue el creador, nadie estuvo acompañando a Dios para decir que estuvo con él haciendo el acto creativo. En Proverbios 8, 22 al 31, se dice que la sabiduría de Dios es la obra maestra de la creación, ¿no? La sabiduría de Dios es lo que ayudó a Dios a poder crear esta gran obra maestra que conocemos que es el universo, ¿no? Y el Salmo 8 es una celebración de la creación de la humanidad. Se celebra al hombre que fue creado un poco menor que los ángeles, ¿no? El hombre fue un poco menor, fue creado un poco menor que los ángeles y todo fue puesto debajo de sus pies, como dice el Salmo número 8. En el Salmo 96 dice que Yahvé hizo los cielos y fundó la tierra sobre mares subterráneos. También dice el libro de Salmos que todo se crea por su palabra y que la creación finalmente tendrá su final. Salmo 104 dice que Dios sostiene toda la creación. Amén. Dios sostiene toda la creación.
Pero también el libro de Salmos y el libro de Job dice que Dios ha subyugado al monstruo marino llamado Rahab o llamado Leviatán. Había un monstruo marino llamado Rahab o llamado Leviatán que Dios había subyugado. Vamos a hablar también de estos un poquito más adelante. ¿Ok? Muy bien, la creación según el Nuevo Testamento. En los evangelios se dice que Dios es el agente de la creación, en Marcos 13:19, pero en Juan 1, coge mi pizarrita, ahí está, James Ussher llega a esta conclusión. ¿Ve? Él dice, tomando literalmente Génesis 5, Adán fue el primer hombre, ¿sí o no? Adán, en ser creado. Pero Adán, ¿cuántos años vivió? Se dice que Adán vivió 900 y tantos años, ¿no? A ver, para no hablar sandeces. A ver. Ya. Vamos a Génesis 5. Génesis 5 dice, y vivió Adán, verso 3, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y se llamó su nombre Set. O sea, aquí 130 años. ¿Por qué solamente 130? Porque a los 130 años él tiene un hijo. ¿Cómo se llamó ese hijo? Set. ¿Estamos o no? Set. Claro que Adán siguió viviendo más adelante, ¿verdad? Pero no nos importa tanto eso porque ahora nos vamos a concentrar en Set. Pero ¿qué pasó con Set? Versículo 6. Set vivió 105 años y engendró a Enos. O sea, de acá a acá. A Enos. ¿Se da cuenta o no? Enos, 105 años. ¿Se da cuenta? Ahora, Enos, ¿cuántos años vivió? Hasta que tuvo a su hijo llamado Cainán. 90 años, ¿verdad? Y de ahí dio a luz, nació su hijo Cainán, ¿verdad? Ahora, miren, si uno va haciendo esto, tú ya vas contando que de aquí a aquí, ¿cuántos años hay? 235, ¿verdad? De aquí a acá, sumando hay 235. Pero de aquí a acá, ya hay más tiempo, ¿verdad? Tendrías que sumar. Habría 325. Ya habría 325 años, ¿verdad? Y de acá hasta allá, o sea, la cuestión es que tú haces este ejercicio y vas a llegar por lo menos al año 2500, algo aproximado. O sea, son como que de Adán hasta el diluvio son como 2500 años, más o menos. Y del diluvio hasta Abraham son como 500 años más o 700 años más. Entonces, James Ussher lo que hizo fue acumular estos periodos de tiempo y sacó una conclusión. Su conclusión fue que Adán había sido creado en el año 4004 a.C. ¿Ok? Esa fue la conclusión a la que llegó este arzobispo del Reino Unido. Ahora, la creación en el Antiguo Testamento. Bernard Ram, un teólogo y apologista bautista, afirma que en el relato de Génesis no se documenta ninguna fecha ni elemento de tiempo. O sea, yo no podría hacer el ejercicio que hizo James Ussher,
¿Me entiende? No se puede hacer. Yo no puedo desglosar 100 años acá, 103, y sacar una conclusión que Adán fue creado 4004 años antes de Cristo. ¿Por qué? Porque el libro de Génesis no documenta en ningún lado fechas ni elementos de tiempo que puedan ser válidos para llegar a esa conclusión. ¿Me dejo entender o no? Mire, la arqueología ha demostrado, ojo, la arqueología ha demostrado que la ciudad de Jericó tiene 12.000 años de antigüedad. Solo la ciudad de Jericó tiene 12.000 años de antigüedad. Si Adán fue antes, Adán tuvo que haber sido antes de 12.000 años. ¿Se da cuenta o no? Entonces es imposible de que la creación haya sido hace 6.000 años. Es imposible. Y este teólogo bautista, Bernard Ram, dice, es imposible de que la creación haya sido hace 6.000 años, ¿no? Porque el libro de Génesis no da ninguna fecha sobre el tiempo de la creación. El relato de Génesis es un relato majestuoso, conciso, simple, monoteísta. O sea, es un relato simple de la creación, no es un relato exhaustivo. La Biblia no te habla de si se crearon los protones, los neutrones, se creó el ADN. La Biblia no habla de esas cosas porque es un relato simple. Lo único que busca es que tú creas en Yahvé como el único Dios. Entonces, lo que no podemos hacer es ir a la Biblia a querer descubrir cuándo Adán fue creado, porque no se podría saber. Lo que no podemos hacer es ir a la Biblia para saber cuándo el mundo fue creado, ¿verdad? Porque esas son cosas que no se pueden saber. La Biblia no se puede prestar para eso. Por eso, establecer la fecha de la creación en el año 4004 sería un argumento sin fundamento bíblico. ¿Ok? No hay argumento ni fundamento bíblico para sustentar que la creación del mundo fue hace 6.000 años. Muy bien, ¿es Génesis una copia de los relatos asirios de la creación? Esta y otras preguntas lo vamos a ver la próxima clase. Se nos acabó el tiempo. ¿Ok? Vamos a ver la próxima clase si es que el libro del Génesis es o no una copia de los antiguos relatos asirios mesopotámicos de la creación. ¿Ok? Muy bien. De repente algunas preguntas antes de terminar. ¿O todo está claro? Amén, pastor. Ah, muy bien. Ya, entonces, todo está claro, ¿no? Muy bien, hermanos. Entonces damos gracias al Señor por habernos tenido.